Jóvenes, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy vamos a diseñar la capacidad de almacenamiento de un tanque. Nos vamos a basar en el método del coeficiente de regulación. Este método es muy sencillo. Se asemeja al método del año crítico, que es un método para balance hidrológico, sobre todo en el cálculo de capacidad de almacenamiento de embalses. Para nosotros poder aplicar esta metodología necesitamos de dos datos, principalmente, que es el régimen de aportaciones, es decir, la entrada de volumen de agua hacia nuestro tanque, y el régimen de demanda, que va a marcar la salida de volumen de agua de nuestro tanque. Entonces, básicamente lo que tenemos que hacer es realizar un balance donde siempre mantengamos nuestro tanque con el agua necesaria para nuestra demanda. Para esto entonces vamos a disponer de estos datos de demanda, que vamos a distinguir con la letra D, y de aportación, que se va a denotar con la letra A, y van a estar dados en porcentaje. La fórmula del coeficiente de regulación es esta que ustedes ven aquí, donde vamos a tener que calcular unas diferencias acumuladas, y aquí nos va a permitir capturar un máximo positivo y un máximo negativo. La suma de los dos entre 100 nos va a dar el coeficiente. Vamos a ver el procedimiento a través de un ejemplo. Vamos a calcular el coeficiente de regulación en base a los datos siguientes. Estos son los datos de demanda. Como ustedes pueden ver, son datos que están dados en porcentaje. Estos datos en porcentaje es fácil calcularlos. De hecho, si tuviéramos los datos de demanda en litros por segundo, por ejemplo, pudiéramos obtener un promedio, y ese promedio sería nuestro 100%, y así podríamos después calcular ya punto por punto los porcentajes correspondientes en cada hora. Vamos a calcular para aportaciones considerando un ingreso de volumen de agua a nuestro tanque durante las 24 horas, durante 20 horas, durante 16, 12 y 8 horas. Y vamos a aplicar el mismo procedimiento para cada uno de estos regímenes de aportación. Aquí está la gráfica de nuestras demandas, donde se puede observar que existen lógicamente los menores porcentajes en las horas de la madrugada y los mayores porcentajes en las horas de la mañana. Esto es un comportamiento típico de una demanda a una zona habitacional. Entonces iniciamos con el cálculo de la aportación durante las 24 horas. Obsérvese que agregamos una columna a nuestro registro donde tenemos aportaciones durante cada hora, y entonces las tenemos que establecer lógicamente en el 100% durante todo ese lapso de duración. Lo primero que se tiene que hacer es calcular la diferencia entre aportación y demanda y generar una cuarta columna. Aquí se puede observar que tenemos tanto valores positivos como negativos. Después creamos una quinta columna donde vamos a simplemente hacer las sumas acumuladas de las diferencias y resultando estos valores. La fórmula que acabamos de observar del coeficiente de regulación nos permite a nosotros sustituir valores. Encontramos el máximo positivo de nuestra columna de diferencia acumulada y el máximo negativo. Los dos los sumamos y los dividimos entre 100 para así obtener el coeficiente de regulación para una aportación de 24 horas. Lo mismo hacemos para la aportación de 20 horas. Aquí obsérvese que solamente se va a estar suministrando al tanque durante este número de horas, y tenemos una cantidad de horas en las que no tenemos ninguna aportación. El procedimiento es exactamente el mismo. Se calculan las diferencias aportación y demanda, se suman todas estas diferencias de manera acumulada y localizamos inmediatamente el máximo positivo y el máximo negativo. En este caso, como no tenemos números positivos, solamente nos vamos a quedar con el máximo negativo para utilizar la fórmula del coeficiente de regulación.
y finalmente dividirla entre 100, lo cual resulta igual a 2. Ahora tenemos el caso de la aportación a las 16 horas. Aquí vamos a observar nuestro registro a cada hora durante todo el día, que tenemos mayor cantidad de horas en las que no se va a estar aportando nada de volumen de agua a nuestro tanque, y sin embargo las vamos a tener que compensar durante el tiempo, las 16 horas que se va a estar suministrando volumen de agua al tanque. La demanda se mantiene exactamente igual como la tenemos en el origen. Se calculan las diferencias aportación-demanda, la columna de acumulados, y se vuelve a localizar el máximo negativo y el máximo positivo, sustituyendo en la fórmula y obteniendo un coeficiente de 4.25 para una aportación de 16 horas. El caso de el régimen de aportación de 12 horas, nuevamente el procedimiento no cambia, simplemente aquí estamos observando que tenemos más horas en las que no se va a estar suministrando volumen al tanque, y lo cual se tiene que compensar. Si nosotros obtuviéramos un promedio durante todo el día del régimen de aportación, nos vamos a dar cuenta que sería el 100%. Localizamos el máximo negativo, el máximo positivo, lo sustituimos en la fórmula del coeficiente de regulación, y lo cual resulta en 8.05. Finalmente, para un régimen de aportación de 8 horas, solamente en este caso vamos a estar considerando un suministro entre la hora 7 y la hora 14 del día, lo cual tiene que ser un 300% para compensar las horas en las que no se está haciendo suministro. Se calculan las diferencias, nuevamente las acumuladas, se ubica el máximo negativo, el máximo positivo, se suman ambos entre 100 y se obtiene un coeficiente de regulación de 13.25 en 8 horas. Haciendo un resumen de los resultados, obtenemos que para un régimen de aportación de 24 horas el coeficiente es de 4.05, para 20 horas el coeficiente es de 2, para 16 el coeficiente es de 4.25, para 12 horas el coeficiente es de 8.05 y para 8 horas el coeficiente es de 13.25. Este régimen de aportaciones lo va a decidir el diseñador y va a estar mucho en función de la capacidad de bombeo o suministro a través de una línea de gravedad de la fuente de captación hacia nuestro tanque. Si consideramos que solamente se va a estar suministrando durante 8 horas, tendríamos que diseñar con un coeficiente de 13.25. Pero si nosotros pudiéramos tener la capacidad de estar suministrando al tanque durante más horas al día, entonces se tendrían que considerar los coeficientes correspondientes. Finalmente, para el cálculo de la capacidad de nuestro tanque, basta con multiplicar el coeficiente por el gasto máximo diario, es el gasto de diseño para este tipo de instalaciones, por el factor de conversión de horas a segundos que tiene nuestro gasto, y así obtener una capacidad en metros cúbicos. Vamos a observar de manera un poco más clara a través de las gráficas de los datos, para que podamos darnos cuenta de lo que estamos hablando en la cuestión de aportaciones en 24 horas, 20, 16, 12 u 8 horas. Si consideramos una aportación durante cada hora al 100%, entonces estaríamos ubicando un régimen de aportación constante, y lo cual nos daría una recta completamente marcada en el 100%, y se observa que durante los lapsos en los que hay poca demanda estamos teniendo de cualquier manera un suministro al tanque, para que a la hora que la demanda suba por encima de nuestro promedio, tengamos la suficiente capacidad en el tanque para abastecer toda esta demanda. Finalmente, en el día pues se espera tener un balance entre el volumen que se tiene en el tanque, el volumen que se está aportando y el volumen que está saliendo del tanque. En un régimen de 20 horas solamente, obsérvese que se tienen lapsos de tiempo en el que no se está haciendo ningún aporte al tanque,
Sin embargo, se compensa durante las 20 horas que se está haciendo la aportación para que el tanque no se vacíe. Para un régimen de 16 horas nuestra gráfica se comportaría de esta manera. Tenemos lapsos muertos todavía mayores en comparación a 20 horas, pero sin embargo en el momento que se hace el suministro de agua se considera un volumen todavía mayor para que el tanque pueda abastecer nuestro régimen de demandas. Para las 12 horas es lo mismo, y aquí obsérvese cómo se compensa con un volumen del 200% durante estas 12 horas. Para un régimen de 8 horas, como solamente se está haciendo una aportación en un número de horas mínimo, digamos, se tiene que bombear todavía más gasto durante estas horas para satisfacer nuestra demanda y también para tener un cierto margen de volumen en el momento que se deje de bombear. Haciendo un resumen, aquí está nuestro cuadro de aportaciones y nuevamente repito, se sustituye el coeficiente que se elija multiplicado por, de acuerdo obviamente al régimen de aportaciones, multiplicado por nuestro gasto máximo diario, y así se tiene la capacidad del tanque. Esto sería todo por ahora, jóvenes. Muchas gracias.